iniciativa fue presentada por el diputado Bazán y la diputada Isela Gaitán. El 21 de noviembre de 2018 es el asunto 296 que previamente ya les fue enviado. Básicamente esta iniciativa hace dos propuestas. Una quiere aumentar la agravante de la violación cuando la víctima sea una persona menor de edad que no tiene capacidad de comprender el hecho o de resistirlo. La quieren aumentar de 20 a 40 años. Actualmente está de 10 a 30. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es establecer una pena única en el caso de la privación de la vida de personas menores de edad que previamente hayan sido víctimas de la violación por parte del sujeto activo. Y por pena única pretenden establecer de 40 a 60 años. Respecto a la primera propuesta, es importante resaltar que en febrero del 2018 la pena era de 6 a 20 años de prisión. El diputado Latorre, en el año antepasado, creo, presentó una iniciativa para reformar precisamente esta disposición, entre otras. Él proponía una pena de 12, el agravante, de 12 a 40 años. Recuerden que pasó por este filtro que la mayoría de las personas no estuvieron de acuerdo con esta reforma. Sin embargo, se hizo este ejercicio de proporcionalidad y se determinó al interior de la Comisión de Justicia implementar junto con la pena del homicidio, el homicidio simple intencional, aumentarla para guardar este ejercicio también de proporcionalidad, y quedó de 10 a 30 años. Sin embargo, ahora lo que pretenden es aumentarla de 20 a 40 años. Las observaciones que hacemos desde esta perspectiva sería, uno, sería importante hacer un ejercicio de proporcionalidad que probablemente no lo pase, porque ya cuando quedó de 10 a 30 quedamos en el tope, ya no soportaba un poco más, porque podría ser ya romper con el principio de proporcionalidad, y ahora sí sería inconstitucional esta penalidad. Eso es por un lado. Por otro lado, si vemos esta iniciativa o este aumento de penas en agravante entró en vigor ahora en febrero, marzo de 2018, no nos ha dado la oportunidad suficiente para conocer el resultado de esta política criminológica de aumentar la pena en la violación. Tendríamos que hacer una evaluación del resultado, pero es muy poco tiempo, estamos hablando de unos meses para conocer ese efecto. Entonces, por ende, nosotros consideremos que desde estas dos perspectivas, es decir, que no pasaría, no lo hemos corrido, no hemos hecho el ejercicio de proporcionalidad, estamos hablando de manera muy futurista, pero lo cierto es que es muy poco la temporalidad que ha pasado desde que entró en vigor la nueva disposición de 10 a 30 para aumentarlas inmediatamente sin tener informes objetivos sobre los resultados de la pena. Esto es en cuanto a la propuesta 1 del revolucionario institucional. Adelante. En este tipo de delitos no hay beneficios de preliberación y son 10 derechitos, así hablando en términos del cerezo, ¿verdad? Son 10 cumplidos. Bueno, con el abreviado ¿tienen derecho al abreviado? ¿No? ¿Sí? Varían los beneficios, dependiendo si es delito imprudencial, si es doloso, si hay un medio aritmético superior a 5 años. Pero aquí con el abreviado, permítanme agregar esto. El abreviado, recuerden que siempre se tiene que tener una interacción con las personas que tienen que ver con la persona víctima. Entonces ahí como que se baja cualquier argumento que tenga que ver con disminución o posible disminución, porque
con el otro. No. Y hay otra cuestión también, diputado. No nada más estamos hablando de 10 a 30. De 10 a 30 según la hipótesis de una persona menor de 14 o que no tenga la capacidad de comprender el hecho o de resistirlo. Pero si se ejerce violencia física o moral sobre el pasivo o la persona menor de edad, la pena se incrementa y puede ser desde 15 hasta 45 Ahorita años. puede ser de 15 En la actualidad. O sea que aplicando, vamos a ver, el abreviado podría salir, le darían una sentencia de 5 años. En el abreviado, ¿cuánto le darían? 15. Más o menos como más. En el abreviado es la tercera parte de la mitad de la pena mínima, ¿no? No, se le aplica a mí. Un tercio, ¿no? Se negociara con se llegara a negociar con el Ministerio Público para acceder al abreviado, es posible que pudieran rebajar un tercio. Un tercio, o sea, 2 tercios de la Si no mínima. hay oposición. Con la oposición fundada, claro. Sí, interés y oportunidad. Eso no, A ver, perdóname. Lo que yo les estoy preguntando es lo que establece, en el abreviado hay una reducción sobre la mínima. La pregunta es ¿cuánto es lo más que puede reducirse la mínima? Un tercio. Lo más. Ok, entonces si cuando hay violencia tenemos 15 años y se negocia el Ministerio Público con el juzgado, puede llegar a darle hasta 5 años. No, 10 años. Se le descuenta descuenta un tercio. Se descuenta un tercio. Sí, se Se descuenta un le tercio. descuenta un tercio. Pero también No, no se recuerda, sentencia un tercio, se descuenta un tercio. pero también recuerda que no nada más una negociación con el Ministerio Público. la aceptación. No, sí, pero que es que, bueno, desde el mundo que yo vengo es más fácil negociar con la víctima. La unidad. Amenaza y... Bueno, pero Pero entonces, mire, déjenme decir, al final, pues, la pena real que le está planteando es de 10 años. Bueno, la mayoría de los juicios se van por el procedimiento obligado. Piensen ustedes, alguien que violó a una niña con violencia, es proporcional darle 10 años de prisión, que pase 10 años, asegurarle 10 años adentro de una casa. pues sí, digo, si es que están en el supuesto en que pueden hacer esa apreciación, MP, quienes están en el lugar de la persona víctima y demás, pues sí, ¿por qué? Porque están evaluando un montón de situaciones. Ahora no necesariamente. Mire, es que puede ser que haya prueba floja. ¿Prueba qué? Prueba floja. Sí. Puede ser que haya miles de situaciones que hacen que el Ministerio Público diga no voy a juicio porque la señora. Todo eso es lo que influye. Yo pienso que aquí en todo caso, para confirmar tu posible posición o tu postura en relación a tu pregunta es: ¿tenemos o presentó el iniciador alguna estadística? Entonces nomás fue una ocurrencia. Sí. Es que todo esto que estás comentando, disculpa, lo comentamos desde que examinamos la primera vez. Pero ustedes son los expertos y yo soy el punto, y los impuestos son los que tenemos derecho a preguntar cosas. No, miren, yo vengo del otro mundo, de la vida real, y por eso les decía, ahí el Ministerio Público, como estaban platicando ahorita, las condiciones en que les pagan, de seguridad laboral, todo eso, hace que la cantidad de ciertas carpetas, hace que el Ministerio Público a todos los juicios llegue muy mal armado, ¿no? Entonces finalmente se busca la negociación.
el juicio abreviado. Por eso cuando uno hace esto debe calcular lo que va a suceder en la práctica. Yo sí tengo la experiencia en lo que significa las relaciones sexuales sin violencia con menores de 14 años y con personas que estén drogadas o que tengan cierta reparación mental. Y la verdad es que una pena muy alta en esa área es muy destructiva de las personas, porque muchas veces, aunque tengan 13 años ellos van a más casa, mantienen su relación que era más sana que mantener la relación que antes tuvieran personas. O sea, yo sí lo entiendo. Pero la otra es cuando sostienen relaciones sexuales con un menor de edad utilizando la violencia, la personalidad del delincuente es diferente. Por eso ya me preguntan. Entonces, yo fui director en hacer eso, lo cual yo estoy imaginándome lo que es asegurarle 10 años a alguien, hace esa violación a los 20, está en el cerezo, sale a los 30. La mayoría de los violadores están entre 20 y 40. ¿Está bien? O sea, sí, mi idea general, así muy simplona, si tiene con violencia 15 a 45, le pueden quedar 10 más los posibles agravantes, ¿no? O sea, la negociación del Ministerio Público no necesariamente va a aceptar 10, pues decir, no, pues vamos a dejarlo en 12, en 13. Yo he hecho tratos de ese tipo. Y entonces, me parece, de veras, visto desde la perspectiva del hombre común, ¿verdad? Ya visto cómo funciona, yo creo que yo sí estoy de poco, sí estaría de poco, se deje igual, 15-45 cuando es violencia, 10-30, me parece muy alto 30, cuando es con consentimiento, pues es que es una situación ahí muy, un niño, una persona, un hombre o una mujer a los 11 años, ha madurado, se enamoran de los hombres mayores, pero no están tan indefensos. Entonces a los 14 años, perfecto. Yo creo que sí, y yo lo defendería abajo, de que no debe de modificarse y de que no se presentan suficientes argumentos, como dice que no se presentan suficientes argumentos. Violación más de 14, pero menos de 18, si hay violación, ¿verdad? Sí. 8-20. Es que los alumnos, todos los que tenían Es otra propuesta. Sí. Este es menos de 14 y cuando hay violencia física, Sí. Y ellos proponen menos de 14, 20, 40. ellos proponen y en caso de que exista violencia física, elevado de 30 a 60. A ver, una pregunta sincerota ahí yo he visto con mis compañeros, que les encanta subir iniciativas. La pregunta es si le dan seguimiento y si están pendientes de lo que iniciaron. Los diputados o nosotros, porque nosotros aquí estamos en eso, pero los diputados pretendemos que en cada reunión de comisión, no solamente de los 15 de seguridad, pretendemos que en cada reunión de comisión ellos estén presentes al momento en que se va a discutir su iniciativa para, en su caso, esgriman los argumentos necesarios. A todas las reuniones de comisión en donde va a suceder esto se les indica vía oficio para que se notifique que se va a discutir su asunto. Pero bien, En algunos de los casos sí, en otros casos es complicado porque tienen también reuniones de comisiones en donde son miembros, entonces no los justifique, eso es los diputados son flojos y que se han ganado, nos hemos ganado el desprestigio a pulso, no. La pregunta es nada más, si hay abogados, si hay diputados que le dan seguimiento duro a la propuesta que hicieron. ¿Cómo? A
si hay algunos, incluso es más, tuvimos la presencia hasta de asesores de los propios diputados, que son quienes están directamente en el trabajo técnico, en la realización de las iniciativas, y él viene de bueno, porque hoy no es la reunión propicia para eso, sino la siguiente reunión la próxima semana, en donde sí viene la diputada presidenta, y ahí ya entramos más al tema de la discusión. Una cuestión, ¿sería posible que hiciéramos un ejercicio ya como propio de la mesa técnica y no sé qué herramientas se tendrían que utilizar para jalar información? ¿Qué tanta justificación práctica hay para revisar esto que ustedes ya lo pusieron ahí? Apenas tiene unos meses de haberse reformado. O sea, ¿ha habido una explosión? No, que yo sepa, no. Fiscalía puede ser la que le podríamos solicitar esta información, pero también es muy poco tiempo de nada, o sea. No, mira, yo me adhiero a lo que nosotros estamos preparando un documento que va en este sentido. Me adhiero a lo que señala Guillermo. Hasta antes del 31 de marzo del 2018, la sanción para el 172 era de 6 a 20 años. En aquella ocasión discutimos bastante, nos opusimos al incremento de la sanción así de la forma arbitraria que le están nomás engrosando el código, y se votó todo de que no procedía, que es continuar de 6 a 20 años. Sin embargo, si ustedes recuerdan, fue conjuntamente con el de homicidio que el diputado dijo, bueno, pues la opinión de ustedes es nada más eso, una opinión, y yo soy el que tengo la decisión, y yo tengo la mayoría en el Congreso, porque en aquel tiempo la mayoría de los personas, y a mí me sorprendió incluso cuando salió publicada la incremento de la pena. Eso fue apenas 6 meses, ¿verdad? El 1 de mayo entró en vigor, a partir del 1 de mayo. Del 1 de mayo a la fecha han pasado que algunos 6 meses, y ya proponen prácticamente doblar otra vez de lo que se aprobó en aquella ocasión, de 10 a 30, ahora proponen de 20 a 40. Retomo los argumentos de Guillermo, en el sentido de que no se puede estar incrementando las penas así sin haber tenido un seguimiento o de qué manera están influyendo el aumento de las penas para bajar o disminuir la delincuencia en el delito que lo propusieron. Entonces no hay un seguimiento, desde ahí se descarta. Por otra parte, yo creo que no es nomás descartarlo, sino el documento que lo estamos preparando, que se le haga un llamamiento por parte de esta mesa al iniciador de que en sus iniciativas sea un poco más acucioso y más serio en presentarlas. No puedes estar incrementando penas o estableciendo delitos en 2 aplitas con 11 puntos que no corresponden absolutamente nada al entorno de Chihuahua. Estadísticas internacionales, estadísticas nacionales, o sea, es una ocurrencia sencillamente. Es una ocurrencia. Yo por ahí en una ocasión mencioné que cuando el Poder Legislativo va a aprobar una ley o se va a presentar una iniciativa, es una regla de 3 puntos lo que debe observar: texto, contexto y fin de la norma. ¿Cuál es el texto Pero ¿cuál es el contexto? No me vengas con contexto interno, estamos legislando localmente. O sea, no me digas que en un principio cada año se cometen al menos 600,000 delitos sexuales. ¿De qué tipo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasa? O sea, así con afirmaciones abiertas. O sea,
Lo que me interesa es el contexto de aquí, de mi región, porque de aquí es, y finalmente cuál es la finalidad que persigues, que no nos dice absolutamente nada. Ni siquiera reúnen los requisitos que debe contener una iniciativa. Por ahí en el reglamento del Congreso ahí vienen los requisitos que debe contener una iniciativa. La iniciativa, cada parte, cada estructura de los tres elementos que la componen, que es la exposición de motivos, decretos y transitorios, debe tener soportado su fundamentación y debe de tener un soporte social argumentativo. Si bien es cierto que la exposición de motivos no es parte de la ley, si fuera parte de la ley se publicaría en el periódico oficial, ¿verdad? Lo cierto es que es la fuente de la ley y que está sujeta a lo que dice el artículo 16 constitucional, de que nadie puede ser molestado sin la primera parte del Centro Constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, papel y posesiones sin el virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Este es un mandamiento escrito de la autoridad competente, el crear una ley que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Y esto no es en tono burlesco, y perdónenme la expresión, pero esto es una caricatura de iniciativa. Entonces yo sí quiero porque hay algunas así también similares, que ahí mismo se asiente de que en esta mesa se puede también hacer un llamamiento a que sean un poco acusados. Cuando se va a legislar sobre el reglamento de penas, no es procedente el test de proporcionalidad ni el test de escrutinio, o sea, sale a segunda parte. El test principal que debes de aplicar para verificar todos esos es el test de razonabilidad. O sea, si es razonable el incremento y por qué consideras que es razonable. Acuérdense que esto afecta mucho, aunque sea imputado en la acusación de delincuentes, afecta derechos humanos, como es la libertad. Y en ese mismo sentido, la misma Corte los colegiados lo han definido, dice el legislador, esa es una tesis precisamente de un incremento de una pena. Dice el legislador, al crear las penas y el sistema para su imposición, no cuenta con absoluta libertad para su establecimiento, sino que debe tender a diversos principios, como lo es la razonabilidad de la ley penal, consistente en que aquel debe señalar expresamente las razones que tuvo para crearla. Por tanto, si el proceso legislativo, que parece exposición de motivos, no razonó, explicó o justificó el motivo por el cual se refiere al artículo 85 del Código Penal del Estado, vigente a partir del 14 de mayo de 2007, estableció una pena mínima para los delitos culposos igual a la que le correspondería para los dolosos, viola la garantía contenida en el artículo 16, primer párrafo 16 de la Constitución mexicana. Y sí, digo, ya lo dijeron, pero son 11 puntos, o sea, la verdad no sé qué pretende decir el legislador con estadísticas allá internacionales, ambiguas, en fin, ya para no hablar más, yo creo que el argumento principal sería el que dice bien, o sea, oye, no puedes a cada mes estar subiendo las penas porque no deja de dar un seguimiento, a ver si mejor dime, oye, la subiste del brazo, pero esto no disminuyó los delitos, aquí en Chihuahua se siguieron cometiendo delitos, no disminuyó, al contrario, se acrecentó, pero además, ¿cuál es la influencia o cuál es el impacto que puede tener el aumentar la pena para solucionar ese problema? Porque los delitos sexuales, ya lo aprendimos el otro día, no es, además de que yo estoy en contra de que se aumenten así a ocurrencia las penas, pero en los delitos sexuales y en los delitos de violencia familiar, generalmente lo que se tiene es un problema de prueba. No es tanto el tipo, sino el problema de prueba que el Ministerio Público se ha visto incapaz a veces de conseguir las pruebas suficientes. Y no hay unas estadísticas confiables. Cuando analizamos el feminicidio, nosotros le preguntamos a la Fiscalía, bueno, queremos que nos digas cuántos feminicidios tienes, claro.
está en una lista de 120, por ahí después está en una lista de 300, total que lo seguimos presionando y nos presenta una lista de 1700, ni ellos mismos. Entonces yo creo que se debe no estamos de acuerdo en que se apruebe y se debe, en caso de que no estén de acuerdo, se debe se oye más desechar, pero con una... Sugerir que sí. Sugerir que el liceo, porque al rato vamos a estar discutiendo cuestiones como la pena capital que establece también. De hecho, como se ha hecho en otras ocasiones, por parte del área técnica, hemos tenido acercamientos con los asesores de los iniciadores para plantearles estos temas que ustedes ya están aquí identificando a la mesa. En eso estamos en espera de que ellos platiquen con sus diputados para ver cuál es la decisión que toman. Como lo hemos visto ya en las otras ocasiones, retiran la iniciativa o que vengan a defender punto ellos así. Exactamente, eso será la próxima semana, con mucho gusto. Y diputado, te dan la palabra. Sí, es que yo estuve en el proceso. Resulta que hace como unos 15 días atrás hubo cerca de 5, 6, 7 casos de niños que se perdieron, fueron secuestrados, asesinados, y eso generó como una especie de alarma social. Y los diputados tuvimos una reacción, pues yo ni la verdad, a mí da un beso, no me alarma, pero ellos sí los alarman. Entonces estaban desesperados de algo que teníamos que hacer, algo que debemos hacer. Y la decisión, y entonces hubo dos líneas de diputados, algunos que nos dedicamos a buscar cuáles son los operativos, por decirlo, las medidas de prevención y de reacción inmediata que se pueden desarrollar. Inclusive tenemos pendiente la presentación de un mecanismo de reacción inmediata que puede generar la aprehensión del secuestrador de un niño un modelo de reacción mucho más rápida que el modelo ALBA y que el modelo AMBA, mucho más rápido que el código ALBA y el código AMBA. Yo les disculpo que yo soy un poco técnico en el uso de los traten de captar mi idea. Y los hemos estado desarrollando porque eso es lo que hay que hacer. O sea, frente a la agresión a los niños, frente a la agresión al aumento de cierto tipo de delitos, lo que hay que desarrollar es políticas preventivas de manera directa, específica, en lugar de aumentar la presión. Entonces, pero la medida más fácil para todo el mundo y más simpática y con la que todo el mundo sale del aprieto sin llegarle al problema es aumentar pena. Y entonces resulta que aquí por eso sería muy bueno, y los compañeros de la Fiscalía saben eso y lo entienden perfectamente, que aumentar las penas no les resuelve nada, ¿no? A ustedes les resuelve que les paguen bien, que los capaciten, que les den herramientas, no, eso les resuelve el problema. Entonces, por eso les preguntaba que si vienen a darle seguimiento, porque a mí se me hace que fue la lectura de un día. Y iban a tener como 3, 4 iniciativas similares porque fue en ese momento. Entonces, a lo mejor sería bueno, tal vez sería bueno, no sé si ustedes puedan plantear, que ese tipo de problemas están en el área de la prevención y de la investigación, no en el área de la legislación. Y los puedo poner muy fácil, de mayo aquí cuántas violaciones por equiparación
se han presentado y cuántas diversiones por equiparación agravada se han presentado. Entonces, sí, bueno, y cuántas se presentaron en los mismos términos del año pasado, y vamos a ver que estadísticamente no hay ninguna cambio. Y todas estas estadísticas que maneja la compañía no tienen ninguna aplicación. O sea, ni siquiera contempla los rangos de edad de 14, de 10 a 14 o de 0 a 14 años. Ella contempla rangos de edad de 0 a 19, los datos estadísticos que realizan. Entonces hay que ponerlos en contexto. No sé hasta dónde ustedes pudieran decir, ¿saben qué? Tener la capacidad de regresar algo que no sea no está bien fundamentado. Por favor, fundamentallo mejor, bien. No sé hasta dónde pudiera ser eso posible. Pero sí les quiero decir una cosa, que las iniciativas que se presentan allá abajo, el 90% son ocurrencias del momento, porque los diputados no quieren subir a la así de cruel es la situación. Y entonces, bueno, yo estoy, en el caso concreto, conociendo la situación. Me parece que no procede, porque es la otra política, es que no es nada más eso, sino que es la política errónea de enfrentar un problema de delincuencia aumentando las penas en lugar de aumentar la efectividad en la aplicación de la ley. Lo que necesita es aplicar la ley, no subir la pena. Por su parte, quisiera adherirme sin reserva a lo que manifestaba la magistrada Jurado, el licenciado Franco y el diputado mismo, licenciado Franco. Y sí me gustaría que de parte de la mesa, de manera muy respetuosa, le invitáramos a los asesores de los diputados a evitar caer en la tentación de estar incrementando superlativamente la dimensión de las penas. En la universidad hacíamos un ejercicio en 3 niveles: licenciatura, maestría y doctorado. En los 3 niveles hacíamos preguntas. Gente que estaba estudiando maestría en Derecho Penal, gente que estaba haciendo el doctorado en Derecho. Y les preguntamos, ¿cuál es la pena en la extorsión agravada? ¿Cuál es la penalidad en la violación? ¿Cuál es la penalidad en el feminicidio con el agravante? ¿Cuáles son las causas de agravantes en el feminicidio? ¿No? El 126 bis cuando se agrava de 1 a 20 años. Y nuestro mismo gremio desconocía la dimensión de las penas en tipos penales de alto impacto. Ya no se diga en otros tipos penales que andan por ahí, que no son muy frecuentes o muy recurrentes. Por supuesto, que no se han estrenado, como el sexting, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nuestro gremio desconoce la dimensión de las penas, con mayor razón el grueso de la sociedad, por lo tanto, hay un absoluto nulo grado de efectividad del incremento de la pena como inhibidor del impulso delictivo. O sea, no funciona incrementar las penas para prevenir los delitos. No funciona, no tiene efectividad. Ahora, cuando ya se perpetró el delito, pues ahora sí es cuando ya cobra vigencia, ya aplicamos penalidades ya de 80, 90, 140 años de prisión hasta en delitos en materia de secuestro. Y pues ahí evidentemente estamos soslayando los fines de la pena en nuestro sistema jurídico. Es un reconocimiento, pues diría tácito, pero más bien parece expreso del fracaso del sistema penitenciario, pero no por eso, por reconocer que el sistema penitenciario no está cumpliendo en todos sus aspectos con los fines, pues ya eso va a justificar o va a legitimar estar segregando a las personas y mandándolas 40, 50, 60 años a prisión. Ahora bien, cuando cobra vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues incrementan los beneficios en el abreviado. Hay ocasiones, hay supuestos en los cuales se pueden reducir hasta 2/3 las penas, otros donde se pueden reducir hasta 1/2 las penas, y en delitos dolosos cuya pena media de delito excede de 5 años de prisión, solamente 1/3 sin la oposición fundada de la víctima. Pero el criterio del Código Nacional pues está dando oportunidades para que se reduzca la ejecución de la pena. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que inició su vigencia en noviembre del año pasado, también establece menos restricciones en cuanto al tipo de delitos.
nuestra ley de ejecución de penas y medidas de seguridad, abrogada, Chihuahua, sí establecía restricciones a beneficios preliberatorios en delitos sexuales. La ley nacional ya no. En la libertad anticipada y la libertad condicionada no se establecen candados o restricciones para delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, pero no menciona precisamente este tipo de delitos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el legislador les quiere dar la oportunidad de obtener anticipadamente su libertad. Entonces, pues estamos en una contracorriente de nosotros incrementando superlativamente las penas y por otra parte hay una legislación nacional que establece beneficios para estas hipótesis. Entonces sí, mi pronunciamiento es en adhesión a lo ya expuesto e invitar a caer en la tentación, ¿no? de creer que la intimidación punitiva es un medio efectivo para disuadir el delincuente. Es la opinión de la voz en la resolución de la universidad. Sí, hay una prueba, ellos hicieron una prueba en expertos que no tenían concientizado. Ni estudiantes en maestría, operadores del sistema, teníamos alumnos, ministerios públicos, defensores, gente del Poder Judicial de la Federación y no sabían las penas, ¿no? Entonces el grueso de la sociedad con menor posibilidad va a tener conocimiento y menos va a ser efectividad esta Nomás adentro saben, Sí, ya cuando están adentro. en Selene sabemos todo. Pero una cosa, sí podrán traer esos datos. Sí, déjenmelo. Sí, es interesante lo que comentan en relación a las estadísticas para ver cuál ha sido la evolución antes de la reforma que se han impulsado, que estoy aquí un estudio que sí, que es de marzo del 2018, en 1932, de 10 a 30 años. Entonces, ver la evolución antes del 31 de marzo, también un margen de un año, y de aquí la partida de la reforma hasta el día de hoy, o al transcurso de los días, me publiquen información para ver cómo andamos por ayudar, porque si bien los datos que lo presentan aquí en la iniciativa, pues es un poco así poco vago, ¿no? Sí, pero sí para hacer una predicción más, sí. una cuestión. Sí. Esto es en general porque las otras iniciativas tienen aspectos muy similares. A mí me gustó mucho la manera en que presentaron ahora esta iniciativa porque tiene puntos notables que se pueden aplicar a las demás que no tienen así como mucho material novedoso para hacer, sino que nada más se enfocan a incrementar la dosis punitiva de dosis típica de la descripción del ilícito o bien el monto de la pena. Entonces tiene sentido estar invirtiendo tiempo en estar examinando uno podemos, esa es una pregunta, o podemos utilizar ese esquema con la manera en que señalaste, Guillermo, y la que complementó Franco, y lo que señalaron acerca de la estadística, para hacer una fusión de argumentos y plantearla a todos, o se tiene que examinar uno por uno y estar repitiendo los mismos argumentos. Y la estadística es la que a mí me importa mucho, perdón. ¿Por qué? Porque cuando actúa el Estado con el poder más potente que tiene, pues cuando hay un problema que es, utilizando una expresión que usan mucho en la Corte Interamericana, es sistémico el fenómeno. Cuando es sistémico, o sea, están privando de la vida a 20 mujeres que se llaman Rosy, como yo, a diario. Hay una rosifobia. Bueno, entonces es que hay que entender esto, ¿verdad? Porque es sistémico. Son muy pocos los que usan. No, yo la puse para que pues nombre. Y en lugar de fobia te queremos mucho. Y no creo que pase eso. Bueno, pero así se va generando la manera en que el Estado pone en cautiverio, secuestra, entre comillas, a una persona, la mete en la cárcel, la priva de libertad
Eso es lo que no comprenden los señores diputados, perdón. Sí, sí, No comprenden que están privados de libertad, están privando de libertad a una persona, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y algunas veces en prisión preventiva, ¿verdad? Antes de que les dicten la pena de prisión, si es que la dicten. ¿No? Entonces, ese es el sentido que se les tiene que dar, argumentos persuasivos a los señores diputados para que eviten presentar iniciativas así. ¿Por qué mejor no, como dice el diputado de la Rosa? ¿Por qué no plantear un mecanismo que tiene que ver con las propias recomendaciones, sentencias internacionales de protección a niños, protección a la seguridad de niños, de la manera en que son llevados, traídos de las escuelas o llevados a los parques o que caminan por la ciudad y demás? Allí es donde les información acerca de lo que es la sexualidad y lo que es su autoprotección de extraños. O sea, los niños tienen que saber cómo cuidarse también de cualquier agresión y también no tener confusiones. O sea, si yo fuera niña y me hicieran así, ay, me tocó para hacer un tocamiento erótico. O sea, los niños deben saber distinguir y no ser contaminados por los adultos tampoco. Todo eso tiene que ser con una campaña bien pensada que puede salir del Congreso, pero no así tan desvalida con argumentos tan pobres, o más bien sin argumentos. Incluso habría tipos penales que requerirían de una reingeniería, ¿no? Por ejemplo, el sexting agravado, cuando se difunden fotografías de menores de edad, pareciera que hay un disinido en sustantivo, porque la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas ya contempla esa conducta y va más allá. El solo almacenar, no solo transmitir o difundir fotografías de menores de edad en posturas eróticas, pues por el principio de especialidad de la norma tendría que aplicarse esa ley general y no el sexting agravado. Entonces sí habría mucho que pulir del Código Penal local y ahí es donde valdría la pena enfocar los esfuerzos legislativos. Y eso lo estudiamos un poquito, que habría que ver cuáles propuestas estaban impactando la materia que ya estaba legislada, que ya estaba vigente. ¿Recuerdan? Si podemos nosotros ver, y de hecho estamos comentando que en algunas de las iniciativas hay una desproporción de las penas de acuerdo al grupo único tutelado, en donde le dan mayor proporción, por ejemplo, a la violación que al homicidio, y lo podemos ver con el 123. Entonces, si nosotros vemos y hacemos una revisión, digamos, en los delitos más frecuentes en los códigos penales, y hacemos ese análisis de proporcionalidad de la pena, vemos que algunas iniciativas o directamente en el código se salen de esos términos. Entonces se le da valor a un bien jurídico que realmente su problema de origen no es aumentar la pena, sino va enfocado a otras políticas de prevención del delito por parte del Estado que directamente no bajan, y eso lo vamos a revisar, ¿verdad? Estadísticamente, que el hecho de aumentar la pena no va a traer un beneficio ¿verdad? Ahora, de esta iniciativa, yo quiero hacer una observación, ¿verdad? Porque creo que es necesario, aunque no lo hemos tomado, que como está en el documento, que dentro del artículo 172 hay ciertas calidades del decreto que menciona que se aplicará el mejor de la reducción de relación con persona menor de 14 o bien con la persona con una capacidad de comprender de manejar los supuestos. En el párrafo que ustedes añadir, ¿verdad? Dice, después de la relación de la vida, después de la relación de la vida, de cada vez en el artículo 193, el mismo párrafo de código, y luego, posteriormente, tiene que formar el 123.
violación a niña, niño o adolescente, se impondrá pena de 40 a 60 años. Le digo así, no se va a hacer. Es decir, desde el último párrafo del 171 nos remite al último párrafo del 123. Pero si vemos que el 162 tiene esta calidad específica, y no tenemos capacidad de comprender el significado de ello, añaden en el último párrafo del 123 algo que dicen cuestión de que no nos está señalando en el segundo párrafo del 172. Nosotros nos hacemos una revisión al artículo 8 de la ley de los derechos de los niños, ahí nos incluye que se entiende por los adolescentes que es de 12 a 18 años, cuando esa es una incongruencia, ¿verdad?, entre el 172 último párrafo y el 123. ¿Por qué lo agregarían? Bueno, quisiéramos hacer una pena única para el homicidio cuando previamente ha sido violada, pero tasarlo en única. Nada más como que no visibilizaron el concurso, la acumulación de penas, los grupos etarios, la disponibilidad del medio jurídico en el caso de la libertad sexual. Entonces, todos estos segundos no son visibilizados por el iniciador. Entonces, en el momento en el que los vemos, nos da esto. Esto precisamente lo que tenemos que darle con la segunda etapa de la propuesta. Actualmente, como bien dicen, si hablamos de violaciones menores, tenemos estas tres etapas, ¿no?, de acuerdo a la disponibilidad del bien jurídico, que son de 14 a 18, una violación simple, de menos de 14, violación equiparada con consentimiento, o violación sin consentimiento con personas menores de 14 años, y las penas son completamente distintas. Y las podemos ver de este lado, de 8 a 20, 10 a 30 y de 15 a 45. Lo que tú dices, en relación a que pierden de vista la posibilidad de estar acumulando sanciones por cometen esa acumulación. El problema es que nunca ven más que 2 o 3 artículos que quieren modificar, pero no ven el resto del código de las, digamos, de lo que acuerpa todos los delitos, que son los primeros preceptos, y donde están las reglas generales que van a decirnos cómo resolver cuando se cometen varios hechos ilícitos y cómo se van a sumar las penas, etc. Con el debido respeto para la persona o las personas que trabajan en estas iniciativas, no hay más remedio que decirles, hay que estudiar bien cómo plantear una iniciativa estudiando las reglas del concurso y demás. A lo mejor se les debe poner más pena que poner una tasada. De hecho, en este caso muy concreto, así sucede. Con la tasada terminaron bajando las penas máximas que ya están en muchos de los supuestos que ya contemplan la ley. Y a veces son muy graves los hechos, la verdad, a veces son muy graves. En este caso, el resultado, si me permiten, lo que proponen es una pena única cuando se violente sexualmente a una persona menor de edad, sin especificar el rango tal, y posteriormente se prive de la vida. Y esa pena única va de 40 a 60 años de prisión en la propuesta. Actualmente existe una disposición expresa en donde se debe imponer pena por cada delito cometido, en este caso por la violación y por el ejercicio. Ahora bien, actualmente en el concurso habrá un poder o se aumentará, es una disposición pero no así con este caso en específico. En este caso en específico se tiene que sumar la violación y se tiene que sumar el homicidio. Y si la víctima es una persona menor
aumentado serían las penas con esa terminación. Violación más homicidio, si es más de 14, menos de 18 años, le tocarían entre 38 a 80 años. Estamos hablando de la legislación vigente. Y así sucesivamente. Por ende, la propuesta pretendía, en sus motivos, aumentarla, pero sucede todo lo contrario, porque proponen una pena única para todas estas hipótesis de 40 a 60 años. Entonces, donde realmente nada más existe un aumento de pena es en la mínima del caso 1 del homicidio y del caso 1 del homicidio. En la mínima. Ahorita del caso 1 el feminicidio es de 39 a 110 años. Quien asesina a una mujer mayor de 14 años a 18. ¿Por qué? Porque en la violación sería de 8 a 20 y luego el feminicidio tiene una pena, no recuerdo, 30-60 y esa se agrava cuando la persona sea menor de edad. Así es. Entonces le tocaría, o estaría en probabilidad de que se le ponga de 39 a 110 años de Claro, con la salvedad, porque es una regla que no es un principio que no se puede evadir. No son aplicables retroactivamente. Entonces, por eso también tener un impacto en todo esto, si se aumenta el agravante como la estaríamos hablando tal vez de penas de, bueno, estaríamos hablando de penas de superiores a 140, 150, 160 años. Que es una pena de muerte. La pena de muerte es física o civil, pues, en un momento determinado, y una persona así a 300 años, si posees, es una pena de muerte civil. Esta es la más urgente. ¿Cuántos no? ¿Qué vamos a ver? Y van en un sentido muy parecido. Por eso yo hablaba Sí, con los mismos argumentos. Sí, es que Si viene la misma lógica, pues a la misma lógica, yo la verdad que de veras son cosas donde son pura abajo, se usa penal, pues es propaganda. Neta. y precisamente tratando de responder a la persona que está, yo supongo que tendríamos que ver una por una, aunque sabemos que tienen elementos muy similares todas, pero ya bajo el criterio establecido desde la primera, porque también es cierto que cada una de estas trae elementos distintos. O sea, si bien casi todas tienen el elemento de la pena y adolecen estos elementos que hablamos de la falta de racionalidad, la falta de proporcionalidad, todo lo que ya hemos dicho, si bien eso sí, hay otras cosas o otros elementos que contienen las iniciativas que sí vale la pena poner en la mesa para su discusión. Bajo esos criterios, como dice usted, no voy a entrar tanto en los temas estos de los aumentos de penas y la proporcionalidad, sino más bien Yo propongo que, así como elaboraron estos códigos que son tan útiles, que se visualizan tan rápidamente, se utilice la metodología que yo insisto que sí es válida ese test, de escrutinio con las adaptaciones necesarias. Por ejemplo, esa tesis de Aizal es buena, se debe, todas las cosas que tenemos, no debe ser impecable para poder justificar el incremento de penas o presión de delitos, porque es el uso del poder represivo del Estado, que es el poder de la barbarie, pero yo te capturo para que tenerte en cautiverio. Eso se llama, pues, antes matar, pero pues, casi es matar, ¿verdad? Matar civilmente.
la barbarie, pero de manera institucionalizada y regular. Perdón, pues sí, o sea, está maquillada, pero es para evitar la venganza privada. ¿Cuál sigue? No sé Pero si... déjame terminar esto. Entonces, yo propongo que ese famoso test, con el agregado de esa magnífica se lo apliquen y lo tengamos como un esquema para aplicarlo a los otros tres. Avanzamos más rápido y tenemos también la proporción de penas de cada uno de esos cuatro, que todo no está difícil. Y ya nos vamos rápido con todos, con los agregados que se señalen que sí puede ser significativo algo así. Al menos de que alguien tenga alguna otra propuesta sobre eso. Pues el 261 hablaba de prisión vitalicia. Entonces, yo creo que ese está muy fácil, ¿no? Muy concluirlo, ¿no? Igual y lo votamos una vez, digo, sí, vaya. No obstante que la Corte guardó silencio después del 2006, que dijo que sí era constitucional, yo creo que a la fecha... Pero está entre el bloque este, prisión vitalicia. El asunto 261. Pues yo creo que es una barbaridad, ¿no? Seguir hablando de cadena perpetua a estas alturas, ¿no? Violenta todas nuestras 18 y 22 constitucional, y creemos que, en lo personal, considero que esto haya vulnerado una sentencia que impusiera esa penalidad. Incluso en prisión vitalicia no se ha resuelto, está pendiente el asunto del pueblo pobre, lo atrajo la corte ese, pero no ha resuelto. Pero sí, los argumentos para traerlo pues, son prácticamente desbordantes ahí para demoledores de la prisión vitalicia. Yo por ahí tengo la paro por ahí, eso lo voy a subir a desde el vuelo polvo, ese lo traigo. Y no ha resuelto, pero el argumento para la extracción es demoledor, claro, es trascendental, es el único que la tienes, sí. Inusitada, trascendental, violatoria del 18. Porque la que le contestan de que si no, no es trascendental, pues si eres el único que la tienes, ¿cómo no va a ser trascendental? Fíjese, también lo que me parece algo de la declaración de ese, dice cómo lo pone, y es casi un contradictorio, ¿no? Como que le das cogerlo, pero ¿qué le da esto? Dice, el 132, dice, a quien se le comete por violación de dos o más personas en el 1970 con la prisión vitalicia, esa es una. Y la segunda, por la pena de prisión temporal, que corresponde a uno de los delitos. Yo quisiera preguntarles a los iniciadores en la última reflexión. En primer lugar, digo, ¿cómo es un tratamiento supresor de andrógenos y psicoterapia? Bajar los niveles de testosterona. ¿Y a las mujeres cómo se les aplicaría? ¿Y a las mujeres cómo se les es discriminatorio? Sí, es que la mujer tiene testosterona. No, porque hay violación inversa. Hay violación inversa y puede ser en un momento dado la libertad es una mujer, entonces es discriminatorio. Se puede dar el caso. Y además es violatorio de los derechos humanos del niño, ¿verdad? Someterlo a terapia. Esta pena es dedicatoria para el hombre, pero en las mujeres, porque la violación inversa ya incluso hay jurisprudencia en el sentido de violación es violación, sea inversa como le llaman, pero violación es violación. Y en el caso de la violación inversa hay una contradicción del texto que se acuerdan que aquí estuvimos bien. Sí, y hay una cosa muy importante, recuerden que hay personas que tienen una especial patología que nada tiene que ver con las hormonas. Nada. Complicaciones mentales. Y esos son los más agresivos en cuanto a que utilizan herramientas diferentes del mundo civil. Esos son los ¿Cuánto firmaríamos la última? ¿Cuál es esa? Esta es la 261. La 261 es La de los andrógenos y prisión vitalicia. Contiene las dos. Yo le voy a poner castración química porque eso Es castración química, ¿cierto? Sí, pues inconstitucional, violatoria de derechos humanos, inusitada y trascendental. En conclusión,
En conclusión, inconstitucional, inusitada, trascendental y violatoria de los derechos humanos. Pero la vamos a discriminatoria. la vamos a ver. Ya la estamos decidiendo. Ya, pues, no tiene caso. Yo les puse por ahí, pero se hizo así como muy violento. Están causándole lesiones a una persona que está, mira, está presionando para que se deje lesionar. Y además se puede morir, porque todos necesitamos lo que tenemos para poder vivir. El argumento, nuestro cuerpo está muy bien diseñado. Cada organismo reacciona diferente, es impredecible. Podemos sacar feos o bonitos, pero completos. Sí, la cuestión de los entornos que son Tú tenías dificultades, se te vieron como ganas de la violencia y de la Sí, ya, es la 86 y la 21. Sí. Ahí hay otra de forma similar y la única variación que existe es el del abuso y el acoso. Este es el hostigamiento y el acoso está buena, ¿eh? O sea, tiene dudas A ver, interesantes. a mí no me pareció como que hubiera mucha diferencia con la propuesta, ¿eh? Yo siento, porque la vi muy rápidamente, no las puedo imprimir, que no están tratando de homogeneizar vocablos. Me dio esa impresión como que se utiliza en un grupo muy importante, sobre todo las mujeres, una tendencia a lo que se llama feminismo. O sea, se trata de homogeneizar el lenguaje para tener un lenguaje común en relación a ciertas civilizaciones que han lastimado mucho sobre todo a las mujeres, que no dejan de lastimar a los hombres. Usted revisa la exposición de Fatima, hace una referencia a la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y ahí como hace conceptualiza el acoso y el hostigamiento, aunque, como decía bien, dentro del tipo penal, por ejemplo, pero sí tiene un enfoque, como usted lo señala, esa, como que se van por ahí, pero luego se regresa. Ahí hay ambigüedades relacionadas a eso, pero a mí me da la impresión de que, lo voy a revisar con más detenimiento, pero a mí me da la impresión de que acoso y hostigamiento están contemplados en el libro. A mí me da la impresión de que están contemplados en la descripción que ya tenemos. Fíjese, A mí me da la impresión de que ya están ahí contemplados, porque ellos juegan mucho con la relación de jerarquía. yo creo que, mire, Me parece que es una hipótesis que no tiene que ver con la jerarquía. yo creo que únicamente se La puede relación jerárquica. hacer una revisión y poner como un tipo genérico y sus agravantes como el código, ¿verdad? En relación al hostigamiento como un agravante, pero en sí el tipo penal genérico, ¿verdad? Y cambiar un poco de la denominación del sitio, únicamente para conceptualizarlo, pero no perder de vista. Pero el hostigamiento y el acoso, como están en el código nuestro, está captada la idea y se están manejando las expresiones. Ahora, lo que comento es que Creo que lo hice muy rápido, ¿no? existe esa variación en relación con el sentido de las penas. Digo, todas las demás iniciativas tienen que ver con imposición de penas. Y esta ya se mete a otro tipo de discusión. Y yo nada más quiero subrayar dos cosas. Uno, la leí muy rápido, no tuve la precaución todavía de estar revisando si efectivamente lo que yo evalué así de entrada. Pero a mí me da la impresión de que no es necesario así. Como que cuando se creó el tipo de hostigamiento, porque yo de alguna manera no sé si lo conseguido hostigamiento y acoso para poder jugar con los niños. O sea, cuando se Hay que cambiarlo todo. es lo mismo. Es lo mismo. Y eso en la ley, en la serie, a una ley de violencia salió, me parece que en el mes de diciembre y en el mes de enero salió la ley general. En la ley de nosotros no menciona nada de hostigamiento y el acoso, pero en la ley general.
pero qué curioso, ¿no? Y casi es el último término de dos, pero en el código se contempla algo que se me hace muy extraño que en la ley del Estado no la han contemplado. No, llegan todas descripciones que mensajes políticos, mensajes políticos, ahora Dios, pero no está. Pero yo nomás le digo eso de la penalización del más del derecho penal es de la Constitución Penal Represiva, es de otras legislaciones. Es un fenómeno y yo no sé si sea válido o no sea válido, pero aquí lo tienes que estar revisando para